Buenas noches, bienvenidos a la clase número 12 del curso de Python Principiante Intermedio. El día de hoy estaremos trabajando las listas enlazadas. Así es que bienvenidos a los que están en el virtual presencial y bienvenidos a los que lo van a ver en el canal de YouTube. Pueden recordarse que este curso opta a un diploma al realizar todas sus tareas y al estar viendo cada uno de los videos. Así es que te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita para estar recibiendo las notificaciones de los nuevos videos y hagas todas tus tareas que se envían al correo electrónico de juanpajic@rirtechnologies.net, que lo encuentras en las descripciones del video o en el chat de la clase virtual presencial. Sin más, entonces damos inicio a las listas enlazadas. ¿Qué son las listas enlazadas o cuáles son lo que vamos a estar trabajando? Hasta este momento hemos visto ejemplos de atributos denominados referencias incrustadas, que se refieren a otros objetos. O sea, hemos ido trabajando con objetos ya también y hoy vamos a estar trabajando lo que son las estructuras de datos, conocidas como las listas enlazadas. Ahorita no te preocupes, yo te voy a estar ampliando más de la información. Vamos a estar trabajando en el código Python para que tú te puedas familiarizar con qué es. Pero en lo que es teórico, las listas enlazadas están hechas de nodos. Ahorita te voy a presentar una gráfica para que tú lo puedas ver. Que contiene una información denominada la carga. O sea, el nodo tiene una carga de datos, pues, ¿verdad? Una lista entrelazada se considera como una estructura de datos recursiva. Si damos la siguiente definición, diríamos que una lista enlazada es la lista vacía, o sea, definitivamente sin nada, representada por el valor de nodo. Y un nodo que contiene una carga y una referencia a una lista enlazada. O sea, también tiene algún valor, como le decimos carga, y se referencia a una lista. Las estructuras de datos recursivas se implementan naturalmente con métodos recursivos. Anteriormente hemos estado trabajando también un poco la recursividad en todas las demás cosas que hemos estado haciendo e igual la seguimos implementando ahora. Entonces, veamos una clase nodo. Tendríamos nosotros, si tenemos una lista enlazada, de la siguiente forma, aunque esta no está enlazada, sino simple y sencillamente lo que quiero es que tú te veas que va a ser una lista enlazada. Tú tienes el nodo número 1, que es una carga de datos que tú tienes acá. Y como puedes ver, el gráfico dice nodo 1, carga con el número 1, con el valor número 1. El siguiente nodo apunta a none, o sea, no está enlazada a ninguno. O sea, directamente el nodo 1 pues tiene como su carga y él termina. El nodo 2 tiene una carga número 2 y el siguiente está en node. Y el nodo 3 es una carga número 3 con el siguiente nodo. Entonces, podemos decir nosotros acá que hemos creado una lista, la cual cada elemento, aunque aquí le vamos a llamar nodo, está directamente con una carga, o sea, con un valor, pero no están concatenados o enlazados, no están con un seguimiento. Empezaremos con los métodos básicos de inicializar y el str para que podamos crear y desplegar los objetos, ya que si estamos utilizando pues numerales y de todo, pues estos pueden ser convertidos a un string y pueden ser desplegados. Los parámetros para el método de inicialización son opcionales. Por defecto, la carga y el enlace siguiente reciben el valor de node. O sea, siempre el siguiente elemento tiene el valor de node cuando recién los creamos. La representación textual de un nodo es la representación de la carga. Como cualquier valor puede ser pasado a la función str, podemos almacenar cualquier tipo de valor en la lista. O sea, eso ya lo hemos visto. O sea, la lista va a poder manejar cualquier valor. Dice, pasémoslo al código Python. Veamos de qué es lo que realmente estamos hablando. Para los que son nuevos, les comento que yo utilizo Replit, que les va a estar apareciendo en su pantalla en este momento. Entonces tú te podrás dar cuenta que yo utilizo el Replit para trabajar, el cual pues es una solución en línea para los que son nuevos. Y tú puedes estar teniendo acá también guardado en la nube todos tus archivos y estar trabajando en ellos. Bueno, si ya estás visualizando acá, estamos trabajando el ejercicio número 1. Estábamos hablando de una lista enlazada. Entonces, vamos a poner acá nosotros que lo que estamos trabajando pues es una lista enlazadas y que lo que estamos creando es la clase nodo no
enlazada. O sea, ahorita vamos a crear lo que estábamos teniendo en la imagen del diagrama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo comenzamos? Comenzamos poniendo una clase nodo que vamos a llamar, ya hemos hablado cómo nombramos las clases nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y le vamos a definir el método. Entonces, algunos dirán es una función, ya hemos hablado de eso, que cuando está dentro de una clase es un método. Lo voy a usar por inicialización y le voy a decir que llama a self, ¿verdad? Que es el mismo. Y le voy a determinar como argumento la carga no, o sea, la estoy inicializando con no. Y el siguiente, que es el que debe de llamar, también lo voy a inicializar con no, ¿verdad? O sea, quiere decir que no lleva nada. Sus dos puntos correspondientes y qué elementos vamos a qué atributos vamos a tener dentro de él. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener a self. Cuando paro es porque le estoy dando acceso a alguien, no se preocupe. Self carga y le voy a decir que es igual a carga, ¿sí? Entonces, vemos nosotros en este momento acá que podemos nosotros, ¿ven? Solo estoy quitando los micrófonos para que no se nos oiga. Carga. Y delimito también. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer en lo que vimos que manejaba un nodo? Un nodo tenía la carga del dato que va a contener y contenía un siguiente, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el dibujo que teníamos? Decía que debe llamar a un siguiente, pero en este caso no la estoy todavía enlazando, solo la estoy creando. Entonces le estoy diciendo a la clase nodo que va a tener su carga y su nodo siguiente. Entonces, en este momento hemos definido hasta ahí que tenemos esto. Pero ahora necesitamos nuestro método str para que pueda él trabajar con lo que estemos mandando, no importando el dato que estemos enviando. Entonces, str self y le digo que me retorne str con el valor de la carga, ¿verdad? Porque es lo que queremos saber que hay. Entonces, aquí tenemos definido ya nuestra clase nodo. Aquí hemos hecho el nodo que vimos en el PowerPoint, en la presentación. Esto es para cada una de las cargas, pues, ¿verdad? Entonces, aquí únicamente estoy delimitando cuál es mi carga. Entonces, des en cuenta ustedes acá que voy a llamar a una variable nodo que no es la misma de la clase, ¿verdad? No es la misma de la clase porque no corresponde a esa, ¿sí? Y le vamos a decir que es de nodo, le vamos a mandar el valor de test, ¿sí? Print nodo. Y hasta este momento, ¿qué hemos definido? A ver, ¿qué es lo que estamos definiendo? Estamos definiendo nuestra clase nodo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá nosotros ya creada nuestra clase del nodo, que lo que está haciendo únicamente es llevar lo que estemos mandándole. En este caso, ¿qué estamos mandando? Estamos mandando la palabra test. Esta es la que está entrando en la carga, pues, ¿verdad? La carga es test, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros hasta este momento tenemos entonces ya hecho todo lo que necesitamos hacer acá para que esté funcionándonos una carga de nodo, pues, ¿verdad? Entonces, no se hagan bolas con esto. Estamos haciendo ahorita una lista que lo que nos va a permitir es que nosotros podamos en este momento hacer directamente que nos esté cargando todo nuestro contenido. Si ustedes vamos a ver la salida es test, ¿verdad? ¿Qué hicimos en este momento nosotros únicamente? En este momento solo hemos hecho que se cargue el valor test
dentro del nodo. O sea, ahorita el nodo, que es la carga 1, tiene únicamente la palabra test dentro de él, pero no está llamando todavía a ninguno, ¿sí? Entonces, vamos a crear los demás nodos, porque para crear los demás nodos vamos a necesitar entonces una lista. Entonces, para crear una lista con varios nodos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear a nodo 1 igual a nodo con el valor 1, ¿sí? Vamos a crear a nodo 2 igual con el nodo 2. Vamos a crear a nodo 3 igual con el nodo 3, perdón, 3, ¿verdad? Aquí, aunque le volvamos a dar un run, sigue solo sacando test porque no estoy mandando nada. Lo único que hice fue generar la carga, ¿verdad? Hemos creado la carga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento, con ese código, hicimos este diagrama. O sea, hemos realizado ahorita una lista que tiene la carga 1, 2 y 3, ¿sí? En el nodo 1, 2 y 3. Pero ninguno ahorita está llamando al siguiente. Aunque ya lo delimitamos en el código, si quieren decirlo así ustedes, pero no está llamando, no está enlazando. Entonces ahorita los nodos están individuales. Necesitaríamos hacer que ellos enlacen. Entonces, ahora, si ustedes ven acá la siguiente imagen, dice que ya estamos haciendo, necesitamos el enlace. Veamos el diagrama. En el diagrama sí, sigue lo mismo. Lo único que podemos observar es que siguiente sí ya enlaza al nodo 2 y el nodo 2 su siguiente enlaza al nodo 3. Y el nodo 3 en este caso pues ya determina que es nodo que ya se encuentra vacío porque no hay un nodo 4. Esto obviamente si va creciendo tendría que existir correlativamente. Entonces dice, el ejemplo 1 que hicimos, los nodos no están enlazados. Para enlazar los nodos, tenemos que lograr que el primer nodo se refiera al segundo y que el segundo se refiera al tercero. ¿Cómo lo haríamos? Pues agregaríamos las siguientes líneas. Miren, nodo 1, punto siguiente es igual a nodo 2. Y nodo 2, punto siguiente es igual a nodo 3. La referencia del tercer nodo es no, lo que indica que es el último nodo de la lista. Pasémoslo a código Python, dice aquí, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros ahorita qué es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que en este momento vamos a ampliar el ejercicio a ejercicio número 2. Que en él lo que vamos a hacer, les dejo esto porque como después les comparto el replit, ustedes puedan tener la información que estamos haciendo en cada sección. Entonces, seguimos trabajando con listas enlazadas. Y lo que vamos a hacer es que la clase nodo enlazada, ¿sí? Coma, debemos, pero no quiero que se vaya más líneas, más largo. Debemos permitir que los nodos se enlacen uno llamando al otro. Ok, ¿sí? Eso tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer, dijimos? Pues vamos a delimitar que nodo 1, punto siguiente, es igual a nodo 2. Estoy mandándole el valor de nodo 2 a nodo 1 en su siguiente, ¿verdad? Y nodo 2, punto siguiente, es igual a nodo 3. ¿Sí? Y si yo lo ejecuto en este momento, ¿qué obtengo de todas maneras? Solo obtengo test. Pero hoy sí, a diferencia de la otra, ya le indiqué a mi lista que de nodo 1, su valor en siguiente es el nodo 2 y que su valor en nodo 2 es nodo 3. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí ya la enlazamos, ¿ya? Ahorita sí ya ella está enlazada y entonces ahorita sí ya la nuestra lista ya sabe entonces qué está haciendo. Digámoslo así en este momento. Se los voy a dejar escrito aquí para que ustedes puedan saber después cuando vean el replit que se los comparto y ustedes sepan qué fuimos haciendo. A este momento solo hemos
entrelazado los nodos. No se ve nada en la salida. De esta forma, ya un nodo llama al siguiente y se detiene al encontrar que el último nodo no tiene nada. ¿Qué tiene? No, ¿verdad? Entonces, les dejo la referencia para que ustedes sepan qué fuimos haciendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hasta este momento ya creamos la lista y hasta este momento ya tenemos enlazada nuestra lista, ¿sí? Entonces, la lista como una colección. Las listas son útiles porque proporcionan una forma de ensamblar múltiples objetos en una entidad única, a veces llamada colección. Eso es lo que ustedes van a encontrar cuando ustedes utilizan todo esto. En este ejemplo, el primer nodo de la lista sirve como referencia a toda la lista. Para pasar la lista como parámetro, solo tenemos que pasar una referencia al primer nodo. O sea, yo puedo enviar, ya hemos visto todo eso nosotros, ¿verdad? Durante el curso, que nosotros podemos enviar como argumentos o parámetros, podemos enviar listas, podemos enviar tuplas, podemos enviar matrices, podemos enviar strings, ¿verdad? Ya hemos aprendido que todo eso lo podemos enviar, ¿verdad? Hacia los métodos, lo podemos enviar hacia las clases, a los objetos, y nos lo reciben las funciones también, pues, ¿verdad? En su momento, cuando vimos funciones, aprendimos que todo eso también lo podíamos enviar. Ahora, crearemos la función imprimir lista para poder determinar qué sucedió, pues, ¿verdad? Porque si no tenemos la función de impresión, no podemos ver cómo la cargó, ¿verdad? Entonces, dice, empieza con la cabeza de la lista. Imprime cada nodo hasta llegar al final. Para recorrer una lista enlazada, usaremos una variable de ciclo while como nodo para que se refiera a cada uno de los nodos en cada elemento. Y se pasémoslo al código Python. O sea, lo más fácil, ¿verdad? Para ustedes también es verlo en el código Python, ¿verdad? Ya sé que se les facilita mucho más viéndolo en el código Python. Entonces, para ir guardando nuestro orden, ¿qué vamos haciendo? Parte de ejercicio número 3. Si ustedes se dan cuenta, estoy dejando abierto todo lo de arriba porque todo me está sirviendo. ¿Qué estamos trabajando? Lista como colecciones. Ese es como se definen estas formas. Entonces, ¿qué voy a crear? La función, ¿verdad? O el método que me permita imprimir la lista. Entonces la vamos a llamar imprimir lista nodo. Recibe el argumento nodo. Y vamos a crear un ciclo while, decíamos antes, que nos permita caminarlo, ¿verdad? Entonces while nodo print, que es lo que queremos hacer, nodo, que queremos todo el valor del nodo. Y le vamos a decir que nodo pasa a ser el siguiente, ¿va? Porque como tiene que avanzar y recorrer, solicitamos eso. Voy a poner un print acá solo para que vaya dejando los espacios en blanco, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá una referencia porque ahora necesitamos llamar al método, ¿verdad? Entonces, para llamar este método, pasamos una referencia al primer nodo, ¿ok? Voy a subir mi pantalla para que nos quede más arriba. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Print. Y aquí le vamos a ir marcando para que sepamos qué vamos haciendo. Imprimimos la lista de nodos. Ok, así sabemos que estamos mandando a imprimir. Y mandamos a llamar a imprimir lista. Imprimir lista con el valor del nodo 1, porque él es el que comienza. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Entonces, aquí ya tenemos creada el método que va a trabajar la impresión de la lista y estoy definiendo que me imprima la lista. La lista que tiene, pues ya sabemos que tiene los valores 1, 2 y 3 que están definidos en la línea 15, 16 y 17. Y cada uno tiene entonces su carga y su siguiente, ¿verdad?
¿sí? Entonces la ejecutamos, ¿no? Y tengo aquí un errorcito, vamos a ver. Nodo 3, nodo 1, nodo 2, def imprimir lista, nodo, while nodo, print nodo, nodo punto siguiente print. Y tenemos acá un detalle, vamos a verlo. Ok, entonces ahorita lo estamos corrigiendo acá. Nos debería mandar nuestra lista completa. Ahorita vamos a ver en dónde nos quedamos que no la está imprimiendo. Vamos a ver en dónde dejamos el spell. Imprimir lista. Estamos bien. Print. Nodo igual a nodo punto siguiente. Print nodo. While nodo. Def imprimir lista que recibe nodo. Nodo 1, nodo 2, siguientes. Estamos bien. Nodo 1, nodo 1, nodo 2. Ok. Y aquí hemos de tener el error. Entonces, definite self carga igual a none, siguiente igual a none, dos puntos, self carga carga, self punto siguiente igual siguiente, del tr self, retorno str self carga, no igual a nodo test, print nodo. Ok, ya se los cambio aquí, print, aquí estamos. Y entonces, ahí está. El error estaba aquí en mi replit. Bueno, dice imprimir lista nodo. Si ustedes se dan cuenta, entonces con imprimir lista nodo 1, que le mandamos el valor de nodo 1, que comienza con nodo 1 en la línea 15, ya nos da el orden de 1, 2, 3. Ahora sí ya hizo la lista enlazada. O sea, ya enlazó los nodos porque sabía ella que tenía que ir del primero al segundo, del segundo al tercero, y así sucesivamente ella fue avanzando, ¿verdad? Yo sé que ya son clases un poquito más complejas y ustedes dirán, no estoy entendiendo muy bien. No es que no entendamos muy bien, es solo de ponerle bien aquí en lo que estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando realmente? Estamos trabajando listas enlazadas. Yo sé que ustedes ya han estado trabajando varias cosas en sus estudios de Python, pero con Python hoy lo que estamos aprendiendo son las listas enlazadas. Entonces, miren, ¿y para qué me van a servir? Vas a ver para qué te van a servir. Pero hasta este momento ya logramos enlazar nuestra lista, la cual tiene la carga 1, la carga 2 y la carga 3, como pudiste ver. Ya despliega 1, 2, 3, avanzando él cada uno de los nodos. Y para cuando encuentra que no es el último vacío dentro de nuestra lista. Ahora, ¿qué más podemos estar haciendo nosotros? Veamos esto. Dice, es natural implementar muchas operaciones sobre listas por medio de métodos recursivos. Hemos estado hablando de la recursividad, entonces veamos qué más hace. El siguiente algoritmo recursivo imprime una lista al revés. Ok, ¿qué ingresamos nosotros hasta este momento? Como lo puedes ver en los dibujos de las bolitas, 1, 2, 3. Ahora, podemos crear también que la haga al revés, 3, 2, 1. Sería un método recursivo el que vamos a crear. Dice, 1, separe las listas en dos partes. El primer nodo, la cabeza de la lista y el resto. 2, imprima el resto al revés. 3, imprima la cabeza. Eso sería la clave para que nosotros pudiéramos hacer el método recursivo. El paso 2, el llamado recursivo, asume que ya tenemos una forma de imprimir una lista al revés. Dada la definición recursiva de una lista, un caso base natural es la lista vacía, representada por no. O sea, con eso nosotros nos podríamos estar basando para que ya sepamos en dónde la lista
va terminando y qué valor es el último valor que se tiene. Yo sé que ya son clases un poquito más complejas, pero sí ya estamos en la parte más avanzadita del curso. Entonces, yo les pido que por favor vayamos teniendo directamente el uso de ellas, pues, ¿verdad? O sea, pongámosle un poquito de cráneo a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a imprimir nuestra lista al revés. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros nuestra lista al revés? Le vamos a decir que ya estamos haciendo el ejercicio número 4 de la parte que vamos viendo. Estamos trabajando las listas de recursión para que a ustedes les quede aquí anotado cuando lo compartamos. Y haremos imprimir al revés la lista. ¿Sí? Entonces, vamos a crear el método que nos permita imprimir la lista al revés. Def imprimir revés que recibe la lista, ¿verdad? Sí, él recibe la lista y le vamos a decir que si la lista está vacía, es que no haga nada, ¿verdad? Porque la lista está vacía. Y de ahí vamos a definir como cabeza eh, la lista. Sí, vamos a definir nuestro inicio y el resto lo vamos a definir en el elemento que viene siguiente cargado, ¿verdad? Que es el siguiente, que es el que está ahí. Ahora le vamos a decir que llame a imprimir al revés, mandándole el valor del resto. Fui guardando el otro valor, ¿verdad? E imprima el último elemento que nosotros volvimos a llamar ahora como cabeza, porque pasó a ser el primero. La coma simple y sencillamente es para que no vaya a meternos algún otro elemento Python por ahí, ¿verdad? Después de encontrar que la lista estuviera con basura o algo, ¿verdad? Pero como no tiene basura, porque está vacía, y ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Lista al revés para que vayamos guardando la secuencia de qué estamos haciendo y le decimos imprimir al revés y le mandamos el nodo 1 porque desde ahí comienza, ¿verdad? Entonces, ok, ahorita hemos creado nuestro método que pueda imprimir la lista al revés. Entonces, como vamos a ir dejando lo anterior, vamos a ir viendo su historial en la consola y le decimos, mire, empezó que la primera vez la cargamos con el nodo test, pero después le cambiamos el valor. La llamamos ahora después con imprimir la lista de nodos, 1, 2, 3, y la lista al revés es 3, 2, 1. Invertimos la lista. ¿Cómo la invertimos? Como decíamos en nuestra lógica, ¿verdad? Imprimimos la lista de la forma en que tomábamos la base, ¿sí? Tomábamos la base y la cabeza. Entonces hacíamos ahí un juego para poder manipular esta información, ¿sí? Les voy a dejar una observación acá para que ustedes puedan tener qué es lo que estamos haciendo. La primera línea resuelve el caso base. Las siguientes separan la cabeza y el resto. O sea, o sea, quitamos el primero, no lo eliminamos, perdón, lo extraemos. Las últimas dos líneas, las últimas dos líneas imprimen la lista. La coma al final que están viendo ustedes ahí, de la última línea, para que no se hagan bolas, evita que Python introduzca una nueva línea después de cada nodo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo hasta ese momento ahí. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos ahorita que hemos logrado invertir nuestra lista, estamos manipulando nuestra lista para que ustedes se den cuenta cómo se va trabajando la lista, pues, ¿verdad? Entonces, en este momento ya hemos podido manipular nuestra lista hasta ahí, ¿sí? Y veremos entonces ahora nosotros que ya pudimos hacer lo recursivo, ya logramos hacer nuestro método recursivo, ¿verdad? Que es poderle dar vuelta a las listas. Usted verá, ¿y para qué me va a servir? Espérese, ya vamos a ver cómo nos va a servir, ¿sí? Ahorita lo estamos aprendiendo sus definiciones y cómo funciona para saber la implementación. Entonces, ahora, yo quiero ver si alguien se dio cuenta de esto. Yo te voy a liberar aquí los micrófonos un momento. ¿Por qué razón imprimir al revés e imprimir lista son funciones y no métodos dentro de la clase nodo? A ver, no sé si observaron, les voy a volver a poner el código rápido. Todas están como funciones, porque la clase es esta, de la línea 3 a la 9, pero de ahí todas están afuera. Def 29, la línea 29, Def 42 están afuera de la clase. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Nuestra pregunta es, ¿por qué razón imprimir al revés e imprimir listas son funciones y no métodos en la clase nodo? El que tenga alguna idea, que ponga ahí que levanta la mano y le habilitamos su micrófono. ¿Qué idea tienen ahí? ¿Por qué razón imprimir al revés e imprimir listas son funciones y no métodos en la clase nodo? Si hasta este momento habíamos aprendido que todo era clases y todos los métodos van dentro de las clases. ¿Alguien con alguna idea? O lo pone en el chat. No importa su observación. Y si está primera vez aprendiendo las listas enlazadas, pues entonces esperemos la respuesta todos juntos, ¿verdad? Pero si alguien tiene la idea, que la haga llegar. ¿Por qué cree que dejamos afuera como funciones y no como métodos? Bueno, para solucionarles a ustedes su pregunta que yo mismo hice, la respuesta es, la razón es que queremos usar unknown para representar la lista vacía y no se puede llamar un método sobre no en Python. O sea, que no puedo llamar algo que no tenga ningún valor dentro del método en una clase. Entonces, no se sugiere que cuando usemos las listas enlazadas, metamos, si vamos a utilizar unknown como un valor, digámoslo así, como una lista vacía, no sería bueno que lo metan dentro de la clase, dentro del objeto, porque les va a generar un poquito de problemas ahí y van a batallar con ordenar ustedes sus métodos y se van a dar cuenta que los parámetros y los argumentos que están enviando no caminan, no jalan, no funcionan porque estamos enviando valores vacíos. Y recuérdense que las clases y los métodos, lo primero que eliminan es que vaya a venir un valor sin nada. Cuando viene un valor sin nada, él va a poner algún predeterminado, ¿verdad? O sea, va a definir de dónde viene la clase. Si esta clase es padre o hija, va a decidir de dónde también va a ir a jalar algún valor. Entonces, eso les va a ocasionar un poquito de problemas ahí. Así es que yo sugiero, y es mi metódica de trabajo, no es que sea la única y obligatoria, pero yo les sugiero a ustedes que cuando estemos trabajando de esta forma, lo hagamos afuera. Tenemos un siguiente ejercicio donde sí ya todos los métodos están adentro de la clase, pero no estamos trabajando con una clase, con una lista vacía, pues, ¿verdad? Sino que la estamos creando, entonces veremos nosotros ya cómo quedan todos adentro de una clase, todos los métodos, pues. Pero en este momento es bueno que se den cuenta ustedes que todo quedó afuera. Vuelvo a ponerlo para que se den cuenta ustedes que fue lo que estábamos haciendo y a qué me estaba refiriendo. Tu clase es la clase número 3, la línea número 3 a la línea 9. Esta es la clase. Y aquí hicimos funciones, porque estaban afuera. Entonces, estas son funciones y esta otra es funciones, pero las hicimos afuera de la clase, precisamente para evitar que nos pudiera venir un error por medio del no, ¿sí? Entonces, estamos eliminando la posibilidad de error del no. ¿Ok? Ahora, aquí te dejo un concepto
para que tengas cuidado con las listas infinitas, porque entonces aquí creamos loops infinitos y ya nunca sales de él, ¿verdad? Claro que hoy el maravilloso control C o break te pueden sacar de él, ¿verdad? Pero imagínate que ya sea un programa en alguna elaboración y no te das cuenta, entras en ciclos infinitos. Tienes que tener mucho cuidado que tu carga 1, tu carga 2, y en un momento a veces es el último elemento, no se llame a él mismo, porque si se llama a él mismo, vas a tener el problema de entrar entonces en una lista infinita. No hay manera de evitar que un nodo se refiera a un nodo anterior de la lista hacia atrás. Incluso puede referirse a sí mismo. O sea, no lo vas a poder evitar. En un momento dado en tu código de programación, puede que te equivoques en tu razonamiento lógico y digas, debo llamarlo a él mismo, pues, ¿verdad? O voy a llamar a un nodo anterior. Si tú llamas hacia el nodo anterior, lo que vas a generar es que él vuelve a regresar al nodo 2 y él vuelve otra vez al nodo 1. Y así se va a estar. O se llama a él mismo. Carga 2, siguiente, carga 2, siguiente, carga 2, siguiente, y nunca se va a salir de ahí. Si llamamos a imprimir listas sobre esta lista que estamos viendo iteraria para siempre, si llamamos a imprimir al revés, se haría una recursión hasta causar un error en tiempo de ejecución. O sea, esto generaría un error en tiempo de ejecución. Si la lista no tiene referencias hacia atrás, los métodos terminarán. O sea, no puedes, ¿verdad? O sea, la lista no tiene referencias hacia atrás, los métodos terminarán. O sea, toda lista debe saber él que viene con un predecesor, ¿sí? O sea, la carga siempre va a tener un predecesor. Solo el inicial, el no, ¿verdad? El nodo 1 no tiene directamente un predecesor, pero de ahí cada nodo sí tiene un predecesor, ¿sí? Y eso es lo que lo permite que se vuelva enlazada, ¿sí? Entonces, y es lo que te permite evitar que tú entres en listas infinitas. Esto solo te lo estoy comentando acá para que tú tengas un cuidado cuando estés desarrollando, ¿sí? Y estés escribiendo tus códigos. Ahora, veamos esto. Lo que es lo importante de las listas. Pues las listas no solo es para que las podamos estar creando, las listas es para que las podamos manipular. Y yo necesito manipular mis listas enlazadas. En este ejemplo que tú estás viendo acá, el gráfico pues, dice que tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3 que hemos estado trabajando hasta este momento, ¿sí? No hay ningún problema en él. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminar el nodo 2. Quisiéramos pasar del nodo 1 al nodo 3 de una vez y eliminar la sucesión del nodo 2. Entonces, hay varias formas de modificar una lista enlazada. Escribimos un método que elimine el segundo nodo en la lista y retorne una referencia al nodo eliminado. Ahora también queremos saber cuál es el que estamos eliminando. No solo que ahora se pase del nodo 1 al nodo 3, sino queremos saber también cuál estamos quitando. Usaremos variables temporales para aumentar la legibilidad, para hacértelo más fácil y que tú puedas ver qué pasos estamos haciendo. Este diagrama de estado muestra el efecto de la operación a realizar. Dice, pasémoslo a código Python. Entonces, vamos a pasarlo a nuestro código Python para que sepamos qué es lo que realmente estamos haciendo. Entonces, ahora estamos pasando a nuestra parte número 5 del ejercicio de este ejemplo y estamos trabajando el modificando listas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a crear ahorita? Un método, aunque como estamos hablando no está dentro de la clase, pues no es un método, es una función, pero para que tú quedes en claro que es un método, porque ya estamos trabajando con la programación a objetos, eliminar el segundo nodo. Queremos eliminar el segundo nodo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a crear? Pues vamos a crear una función eliminar segundo. ¿Qué es lo que recibe? Recibe la lista, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿sí? If lista, o sea, si la lista es igual a no, es lo primero que nos cuidamos. ¿Qué debe de hacer? Nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? No debe hacer nada porque no viene nada, pues está vacía. Y vamos a decirle que el primero es igual a lista. Segundo es lista, punto siguiente, el siguiente elemento o el nodo. Aquí vamos a hacer el primero se refiera al tercero, ¿sí?
¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Primero, punto siguiente es igual a segundo punto siguiente, ¿verdad? Ahí estamos definiendo eso. Y ahora queremos, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Queremos desconectar o que eliminar el nodo número 2. Entonces, desconectamos el segundo nodo de la lista. Segundo, punto siguiente, le vamos a dar el valor no, lo estamos vaciando, ¿verdad? Return segundo, que nos devuelva segundo. Entonces, aquí ya creamos nosotros directamente esto. Voy a poner un print vacío para que nos dé un espacio ahí, se delimite. Y vamos a indicarle qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Eliminación de nodo, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando aquí. Y vamos a pedir siempre, para que ustedes observen, que vamos a pedirle la lista original que teníamos, ¿verdad? ¿Cuál es la lista original? 1, 2, 3. Pero para que ustedes vean, la volvemos a llamar. Imprimir lista con el valor de nodo 1, ¿verdad? Aquí va a volvernos a imprimir 1, 2, 3. Y ahora vamos a usar una variable, como estábamos diciendo, para poder hacer el juego, ¿verdad? Eliminar segundo, que es como le llamamos al método o función nodo 1, mandándole desde el valor 1, ¿verdad? Entonces, print, le vamos a decir que nos muestre el nodo eliminado. Entonces, ¿cuál es el nodo eliminado que estamos generando? Entonces, ¿a quién vamos a llamar nosotros aquí? Vamos a llamar a imprimir lista nuevamente. Y ahora le vamos a pedir que nos dé lo que se guardó en borrado. ¿Sí? ¿Quién era borrado? Pues va a ser el elemento que borramos. Print, le vamos a decir que queremos ver la lista resultante. ¿Qué sería la lista resultante? Lo que hemos dejado en ella. Entonces, vamos a llamar otra vez a imprimir lista, siempre enviando desde nodo 1. Aquí básicamente ya pudimos hacer los llamados, ¿verdad? Entonces, estamos ejecutando la línea para que nos dé lo que mandamos a hacer ahí. Corrámoslo. Y aquí está, mira. Pasamos, lo primero que tenés es lo de arriba, ¿verdad? Dice imprimir la lista de nodos, después la lista al revés, que fue la parte del otro ejercicio, la parte del otro ejercicio que dice eliminación del nodo, la lista original. Aquí, esta parte de acá, que tú dices donde ve la línea eliminación del nodo, es aquí, donde estamos volviendo a pedir la línea 72, estamos pidiéndole nuevamente la lista original, ¿verdad? Entonces aquí está. El nodo eliminado, ¿cuál fue el nodo eliminado que sugerimos? Quisimos quitar el número 2. Si te das cuenta, nos dice que de la lista eliminamos el número 2. Y de ahí le pedimos la lista resultante. ¿Qué quedó en la lista? Que es la misma. Si te das cuenta, la lista desde el nodo 1. O sea, ¿qué quedó en la lista resultante? 1, 3. El 2 se fue. Entonces, así es como tú en este momento te puedes dar cuenta cómo hemos manipulado la lista, ¿sí? Una lista de nodos. Esta es la forma de que tú puedes manipular una lista de nodos. Esta es una de tantas opciones que tú podrías encontrar para trabajar. Cada quien va definiendo sus propias formas, ¿verdad? Recuerda que la programación no es un manual en pasos y así lo tienes que hacer. Claro que sí tiene sus razonamientos, pero cada quien puede realmente hacerlo a su propia manera. Esta es una de las maneras que yo te estoy enseñando a hacerlo. Las listas enlazadas también se llaman linked list, son también llamadas de esta forma. Nosotros trabajamos con un elemento de una lista de 3. Ahora imagínate una lista más grande, ¿sí? Donde esto puede hacer estas referencias. Ahora tú me dirás, ¿y dónde se implementan las listas? ¿Dónde funcionan las listas enlazadas? Ok, tu disco duro. ¿Tu disco duro cómo crees que trabaja? Ok, te lo voy a explicar. Tu disco duro tiene lo siguiente. Cuando tú creas un archivo de Word, este archivo Windows lo parte en pedacitos para irlo a guardar en los clusters. Los números de clusters son las áreas que tiene tu disco duro. Entonces él parte el archivo de Word en múltiples clusters. Va, hagamos el caso
que lo parte en 4, ¿sí? Y tu primer parte del archivo le pone que está en el clúster 1000. Lo voy a hacer por una numeración fácil. La numeración es extensa en un clúster de disco duro. Pero para hacerlo más resumido, vamos a decir que la primera parte que fraccionó tu archivo lo almacenó en el disco duro en el clúster 1000. El siguiente, la siguiente parte de tu archivo de Word, ese trabajo que tú estabas haciendo, lo guardó en la 1300. No tiene nada que ver, ¿verdad? Tú dices, ¿y por qué no usó la 1000 y la 1001? No, no lo hace de esa forma. Él va a donde tú tienes espacios que tú has eliminado y va fraccionando y va guardando. Por eso aquel famoso defragmentador de Windows, ¿verdad? Que nunca termina, ¿verdad? Entonces tú lo corres y nunca termina, ¿verdad? Él reordena esos clústeres, esa información, va y busca que tiene que concatenar o enlazar y te lo trata de poner más ordenado, porque mientras más ordenado esté, la aguja de tu disco duro tiene que moverse menos. Entonces, mientras más ordenado está, los archivos están más secuenciales. Entonces, tu disco duro es más rápido, más óptimo. Para eso existen softwares de defragmentación, ¿verdad? Yo he trabajado con uno que nosotros distribuimos acá en Guatemala, que sirve para optimizar el performance de la máquina. Y precisamente es para un defragmentador. Y Windows lo tiene establecido como uno de los mejores softwares para la defragmentación de disco duro y para servidores, ¿verdad? Porque esto te quita el cuello de botella, pero ya me estoy saliendo del tema. Entonces, tú vienes y si te das cuenta, a ese clúster 1000 en su cola, cuando termina esa parte de tu archivo de Word, le dice continúa en el clúster, no me recuerdo ni qué número te dije, va, 1100. Se va al clúster 1100 y lo lee y complementa tu resto de archivo de Word, pero me encuentra que al final le dice que le toca el 1300 para continuar. Se va al 1300. Dijimos que lo habíamos partido en 4, perdón, no me recuerdo, pero es en 4. Y llega al último clúster. Él lo que hizo fue una lista enlazada con tu archivo de Word. Tú lo abriste, eso sucede en milisegundos. Tú lo abres y él rápidamente te lo despliega en pantalla. Pero lo que hizo fue que está guardado en tu disco duro fraccionado, pero le usa una lista enlazada en su código para encontrar las partes y podértelo unir y dártelo. Tú me dirás para qué sirven las linked list. Pues aquí las tienes entonces, pues, ¿verdad? Nuestro mismo sistema operativo las utiliza para poder partir nuestros archivos y guardarlos en el disco duro. No está guardado como un solo archivo. Tú lo ves así, pero no está funcionando de esa forma. Él está haciendo listas enlazadas para que te funcione, ¿sí? Esa es una de las a nivel hardware que te puede hablar cómo funcionan las listas enlazadas. Y a nivel software, igual, una base de datos igual está relacionada por medio de enlaces. Entonces también lo vas a trabajar tú cuando lo veas más adelante. Una estructura dinámica de datos, la cantidad de nodos en una lista no es fija y puede crecer o contraerse según sea lo requerido. Se puede usar para implementar muchos otros tipos de datos abstractos comunes, incluyendo listas, pilas, colas, matrices asociativas y expresiones S. Tú te vas a dar cuenta más adelante cómo las puedes estar haciendo uso. Aquí te puse otro ejemplo de una lista, cómo ella va avanzando, pues, ¿verdad? Entonces, y cómo su último elemento siempre es null, ¿verdad? Está vacío, es null o null, y tú lo tienes vacío. Entonces, esa es la forma en que tú puedes tener una utilización. Métodos de manipulación de las listas enlazadas. Ok, este ejemplo es bien interesante, porque este es el ejemplo donde ya vamos a implementarlo todo. Veamos esto. Haremos los siguientes pasos. Clase nodo. Primero, crearemos una clase node. Recuerde que cada nodo tiene un valor y un puntero al siguiente. Ahora crearemos una clase de lista vinculada. Y por último, crearemos la clase para insertar los elementos. Integremos lo aprendido de listas enlazadas y vayamos a programar. Vamos a querer insertar un nodo dentro de la lista. Aparte, ahorita aquí les voy a crear de una vez todo lo que una lista puede manejar. Como no vamos a mezclarlo con el replit que ya tenemos, vamos a ir a uno nuevo para que podamos trabajarlo y no se nos mezcle con el anterior, pues, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien ha tenido alguna pregunta hasta este momento, antes de que pasemos a los
siguientes. Si alguien tiene alguna duda o si ha ido quedando un poquito más claro todo, de verdad, pues yo quiero explicarles, quiero ayudarlos realmente a que puedan ir aprendiendo, pues, ¿verdad? Entonces, el fin es que si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, libremente puedan hacerla. No se preocupen que todos estamos aprendiendo juntos, pues, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos podamos trabajar en conjunto y fácilmente, ¿verdad? Entonces, ok, voy a correr esto para que no nos moleste y vamos a iniciar. Vamos a crear todo. Perdón, que tengo unas preguntas. Vamos a ver, todo excelente. Profe, entonces los archivos que voy elaborando en Word, que hasta el momento no he guardado, hasta almacenarlo en el disco, no es en la memoria RAM temporalmente. Disculpe que vuelva atrás. No, está bien la pregunta, Peter. Ok, él crea los archivos de, de nuestra máquina Windows. El sistema operativo es tan inteligente, por eso es que cualquiera diría, ¿y por qué no hay más sistemas operativos? Pues te invito a que tomes el reto de hacer uno. No estaría mal, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta que no es fácil, pues, ¿verdad? Por eso Microsoft pues tiene ganado el mercado de los sistemas operativos, como Apple, pues, ¿verdad? Y Linux, pues, ¿verdad? Los tres, básicamente, y pues yo sé que hay más, pues, ¿verdad? Hay más sistemas operativos en el medio, pero los más populares son estos. Tu archivo lo que hace es lo siguiente, cuando tú lo creas y lo estás trabajando, depende de la versión de Office que tengas, él ya es tan inteligente que también puede ir almacenando hasta cierto punto de segundos, de minutos, el tiempo que tú hayas estado trabajando y no lo has grabado, precisamente por si tienes un corte de energía o una falla en tu sistema y truena y crashea, cuando lo vuelvas a abrir te dé una opción de recuperación, aunque creo que muchos hemos sufrido con la recuperación y no se vuelve a recuperar, ¿verdad? O te aparecen números ASCII y ya no recuperas tu archivo al 100%. Esto es porque lo que hace es un espejo. Si tú le vas a decir a tu Windows en las carpetas, a tu explorador de Windows, no el navegador, ¿verdad? Sino a tu explorador de Windows le dices que quieres ver todos los archivos escondidos, tú te vas a dar cuenta que cuando creas un archivo, se pone uno siempre con el simbolito del, déjame ver si lo tengo aquí, se los voy a poner en, en el chat, ese, si miran el chat, pone así, ponle que tu archivo se llama mi archivo, .doc, ¿verdad? Y ves que se pone ese tipo no se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama? Si alguien se lo sabe, me lo dice. Ese te lo pone cuando tú estás trabajando. ¿Cómo? Bueno, alguien me lo había dicho ahí, pero bueno, ese te lo pone y aparte tú ves también el mi archivo.doc, el que tiene el logo de WordPress, ¿verdad? O sea, si lo ves y ves que no te da ningún problema. Tienes dos. Él lo que hizo fue un espejo mientras tú estás trabajando. Obviamente sí, Word está cargado en la RAM, tu archivo está cargado en la RAM. En el momento en que lo almacenes y lo guardes y lo cierres, él lo va a fraccionar para guardarlo. ¿Sí? Ahora tú me dices, no, pero yo estoy trabajando y lo estoy guardando. Sí, de todas maneras lo está particionando y te lo está presentando en pantalla, pero lo está particionando dentro de tu disco duro. Al momento en que, al momento en que tú ya, ahí les puse el archivo, cómo se le pone el simbolito que hace el espejo. Y entonces cuando tú ya guardas el archivo y lo cierras, él ya hace la lista enlazada de todas las partes que creó de tu archivo. Así es como funciona en el disco duro. ¿Sí? Espero haber resuelto la duda. Esto lo van a encontrar ustedes en las bases de datos, esto lo van a ustedes a encontrar en la recursividad, esto lo van a encontrar ustedes en ir a traer un dato, en las relaciones. O sea, esto es clave. O sea, si muchos hasta aquí ya no llegan porque ya dicen, ay, esto ya es muy aburrido, yo lo que quería hacer era un jueguito. No, pues también vas a necesitar aprender la recursividad, las listas enlazadas para poder ir haciendo tantas cosas que necesitas crear. Pero vamos a avanzar para poder ir terminando. Este es nuestro último ejercicio, pero es uno de los que ya completan todo. Y hace lo siguiente. Creamos la clase Node. ¿Se recuerdan que dijimos que íbamos a crear la clase Node? Entonces, class, vamos a crear la clase Node. En este caso, en este sí, vamos a pedirle
Vamos a crear, ahora sí son métodos, porque está adentro, ¿verdad? La init, que siempre va a ser la primera que se ejecuta. Self, data, que recibe, es igual a no, ¿verdad? Porque la estamos inicializando que no hubiera nada. Y next, que es el siguiente elemento, también lo vamos a inicializar con no. Dos puntos respectivos, ¿sí? Y ahora nosotros le vamos a decir acá self.data, que es el valor que viene, que es igual a data, ¿verdad? Que es lo que estamos trayendo, ¿sí? Y ahora le vamos a decir self.next, que sería nuestro siguiente nodo, que es next. Aquí simple y sencillamente he definido ya la clase para lo que va a recibir, ¿verdad? ¿Qué es lo que está recibiendo? Es una carga y está recibiendo poder ir al siguiente elemento, ¿verdad? Entonces, les cambio los nombres a los anteriores para que sean más cortitos, porque en inglés son más cortitos que estar escribiendo siguiente y todo eso, ¿verdad? Creamos la clase, como estábamos diciendo que se les llamaban, linked list. Ustedes vuelvanse más profesionales para que los gringos digan que también somos pilas nosotros, ¿verdad? Ok, ahora vamos a crear la clase linked list, ¿verdad? Linked list, la cual pues la vamos a comenzar a definir con init, ¿verdad? Self, ¿verdad? Que ya sabemos todos nosotros que pues, self es casi que ella misma, ¿verdad? ¿Sí? Y le vamos a decir que self comienza con la cabeza de la lista y que en este momento pues no tiene nada, ¿verdad? Porque estamos trayendo vacío, pues, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a seguir definiendo nuestra lista enlazada. ¿Qué vamos a hacer con la lista enlazada? Pues vamos a crear otro método. Perdonen, es que yo uso teclado en español, en inglés. Este es método para agregar elementos en el frente de la linked list. ¿Qué vamos a hacer? Agregar el elemento del frente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a agregar los elementos del frente? Pues hacemos un método que se llame add front. Vamos a decirle que se viene al frente y le decimos que es de self y recibe data, ¿verdad? O sea, va a recibir el valor de data. Le digo self a la cabeza es igual al valor que viene en node, data igual a data, y le digo que debe irse al siguiente con el valor que hay en la cabeza. Esto es a manera de que lo asigné al comienzo de, nuestro, de nuestra lista linked list, ¿verdad? Entonces, ahí hasta este momento le dijimos que el elemento está en el frente de la lista, ¿sí? Ahora, vamos a crear también un método para verificar si la estructura de datos está vacía. ¿Por qué? Porque ya si metiéramos una programación defensiva, tendríamos que poder saber si la lista está vacía. Si la lista está vacía, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y le vamos a decir que este es un método para chequear. Si es así, le digo return self, la cabeza de la lista, no, porque no tiene nada, pues. O sea, quiere decir que esa lista viene vacía. O sea, que prácticamente nuestro nodo está viniendo vacío, ¿verdad? Aquí por indentación a mí me gusta un poquito más así. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Y qué tendríamos que seguir haciendo entonces nosotros ahorita? Vamos a crear entonces también
un método para agregar el elemento, porque tenemos que agregar el elemento, pues ya que es precisamente por lo que estamos empezando. Entonces, vamos a crear el método para agregar elementos al final de la linked list, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya aquí me cambio esto. Está. Bueno, vamos a crear el método que se llame para ir al final de la lista. Entonces, le vamos a poner at end, ¿verdad? Va a edición al final. Self, ¿verdad? Como ya sabemos que se definen y que trae data, ¿verdad? Entonces, data viene ahí. Vamos a decirle que si no es, si no es la cabeza, ¿sí? Sí, dos puntos, ya se me estaban olvidando los dos puntos, ¿sí? Entonces, self.cabeza es igual a node, la clase, data igual data. Precisamente esto para que ya sepa que va al comienzo, ¿verdad? Y que dé un retorno, o sea, nos traiga eso, ¿sí? Entonces, hasta este momento ustedes aquí se dan cuenta, estamos haciendo que cargue el elemento al final, o sea, ya lo que estaba ahí se puede ir al final, pero ahí no termina. Entonces, vamos a crear una variable temporal, ¿verdad? Que lo que va a hacer es especificar cuál es la cabeza. Voy a cargarla aquí para guardar el valor, pues, ¿verdad? Y que no se me pierda, ¿sí? Entonces, para que no se me pierda el valor del que teníamos en la cabeza. Como debo recorrer la lista para poder llegar al final. Entonces, ¿cómo recorro una lista? Con un ciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer en este momento la variable que creamos y que nos mande a su siguiente. Entonces, aquí ya nos envía a su siguiente, ¿sí? Y podemos seguir nosotros avanzando, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí self, sí, self hit, sí. Core next, estamos bien. Y le vamos a decir a nuestro ciclo while que necesitamos avanzar, pues, ¿verdad? ¿Cómo vamos a avanzar? Tenemos que cambiar el valor. Entonces, para cambiar el valor, le digo que curve toma el valor del siguiente, porque si no, no va a poder recorrer, pues, ¿verdad? Ya que ya está ahí, ¿sí? Entonces, ahora le digo que su valor es el valor que trae el nodo data, ¿verdad? Para poder ir haciendo que el incremento, pues, ¿verdad? Entonces, aquí ya hago el incremento y el ciclo, pues, puede ir avanzando, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí se dan cuenta, ya nuestro ciclo fue avanzando, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros ya definida la función que nos está ayudando a hacer el proceso. Entonces, ya que ustedes vieron ahorita aquí nuestro proceso del método, podemos nosotros quedar que el método está definido de esta forma, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que ya lo ha creado. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, tenemos que crear un método que pueda eliminar. Lo usemos o no lo usemos, lo estamos dejando definido, pero precisamente por si lo necesitamos usar. Y lo vamos a llamar delete node, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es borrando un nodo. Ya sabemos que se debe llamar a él y le vamos a decir que le mandamos el valor de aquí, que sería el valor que queremos eliminar, pues, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hasta este momento llevamos precisamente la eliminación de nodo, estamos creando nuestro método y volvemos a utilizar la variable que ya estábamos usando para guardar el valor de la cabeza de nuestra lista. Ahora sí le vamos a decir una variable
previa que sí es known, porque recuérdese usted que estamos diciéndole que nos diga cuál es el valor que estaba previamente también para poderlo enlazar. Tiene que verificar que no esté vacía, pues, ¿verdad? Entonces, while cur, para recorrerla, and cur.data, el valor que estamos teniendo, no sea igual aquí, que pueda recorrer, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir prev igual a cur para poder ir haciendo que vayamos verificando y podamos irla incrementando. En cur, para mientras, vamos a guardar el valor corriente, que es el cur, pues quiere decir el valor que está en uso en este momento, y le vamos a decir que guarde el valor del siguiente. Esto es para que podamos nosotros saber con cuál va a tener ella que enlazarse, pues, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a decir, si prev está vacío, ¿sí? El punto cabeza es igual al elemento que estábamos guardando, que es el siguiente. Y si no lo fuera, porque si no lo fuera, si no fuera ese el valor, le vamos a decir que prev.next es igual a cur.next. Y aquí todavía tendríamos que decirle que cur.next tiene que quedar vacío, ¿verdad? Aquí prácticamente ya hemos podido eliminar el nodo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya eliminamos el nodo, pero pues aquí solo lo voy a inventar como a mí me gusta un poquito más, ¿sí? Y me da la mayor legibilidad también del asunto, pues, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya creamos ese proceso que nos va a hacer la eliminación de un nodo, pues, ¿verdad? O sea, aquí estamos diciendo que cuando queramos usar él nos hace la eliminación del nodo, ¿sí? Entonces, hasta este momento, hemos creado ya el método para agregar y el método que crea la lista, verifica si la lista está vacía y estamos creando el método que elimina un nodo. Ahora, ¿qué nos haría falta? ¿Qué creen ustedes que nos hace falta? Pues nos va a hacer falta directamente también el método para obtener el último nodo. O sea, necesitamos el método para obtener el último nodo. Y el último nodo lo necesitamos saber para cuando estamos haciendo los procesos de eliminación o de carga, pues, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a poner acá que estamos haciendo nuestro último método para obtener el último nodo. Esto es porque estamos haciendo se recuerdan, incrustando uno. Entonces se tiene que correr la lista. Le vamos a decir a este método get last node. Obtenga el último nodo. ¿Qué viene aquí? Únicamente self. Aquí ya no viene, no recibe nada porque ya ha venido toda la información. Entonces vamos a crear una temporal para que almacene el valor que hay en cabeza, ¿sí? Y de ahí le vamos a decir con un ciclo para recorrerla que temporal es next, o sea, el valor is not known, o sea, no puede estar vacía. Temporal sea igual para hacer la sumatoria del ciclo, ¿verdad? Que temporal, pues sea temp.next, ¿verdad? Cambiamos el valor de temporal a la siguiente y retorne, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta hasta este momento, le estoy pidiendo que me retorne, alguien estaba entrando, perdón, por eso me paré ahí. Que me retorne lo que guardamos
en temporal data, ¿sí? Entonces, temporal data tiene guardado ya esta información, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ahorita hemos creado el método que nos dé el último nodo, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué nos haría falta? Pues poderlo ver en pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en pantalla? Pues creando nuestro método que despliegue en pantalla. Método para imprimir la lista de nodos. Ok, veamos. Definimos la lista que va a servir para impresión. ¿Qué recibes? Solo self, porque es ella misma la que va a llamar. Aquí llamamos a la clase nodo igual al elemento cabeza, al nodo cabeza, ¿sí? Y le vamos a decir que mientras node no esté vacía, recuérdense que cuidamos mucho el aspecto de que vaya a estar vacía, pues, ¿verdad? Print, imprima nodo.data, que es la clase, en, ¿verdad? Que pueda ir al final. Y aquí, pues, le vamos a poner un cosmético a nosotros, pues, ¿verdad? Nuestro cosmético para que, así como con flechita, para que sepamos que avanza, ¿verdad? Al siguiente elemento. Eso es pura cosmetología nuestra. Y le decimos que Node tiene que agarrar el siguiente valor de Node, el siguiente nodo, para que pueda ir avanzando y la despliegue. Ok, hasta ahí está toda nuestra clase. ¿Sí? Esa hoy sí quedó en una clase, ¿ya se dieron cuenta? Toda la clase linked list está en uno solo con diferentes métodos. Hoy sí la tenemos toda en uno solo, pues, ¿verdad? Entonces, pueden darse cuenta ustedes que tenemos desde acá hasta acá creada directamente toda la clase. O sea, hoy sí la dejamos en una sola clase, ¿verdad? Que eso sería lo importante, como estábamos viendo en el anterior. Ahora démosle uso a nuestra clase, a nuestro objeto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entonces vamos a crear una variable S que reciba linked list con inicialización aquí en 0. ¿Y esto qué está haciendo? Esto realmente solo es la instancia de la clase, ¿sí? Solo estamos haciendo la instancia de la clase. Ahora le vamos a decir que queremos añadir un elemento a la clase. En la anterior se dieron cuenta ustedes que ya le enviábamos el parámetro. Ahora vamos a adicionar. O sea, la lista se va a crear con esa S. Ese linked list va a crear nuestra clase. Va a crear nuestra lista, pero no tiene valores. Entonces ahora yo le voy a decir que quiero add. ¿Se recuerdan que ya creamos una? Vamos a mandarlo al frente. Entonces add front. Perdón. Add al frente, ¿sí? Y le vamos a decir que mande un 5, ¿sí? Entonces lo único que hemos hecho al momento es agregamos un elemento al frente del nodo. ¿Ok? Eso hicimos ahí, miren. Y ahora vamos a mandarle uno al final. Ese add al final y le vamos a mandar un 8. ¿Sí? Le hemos enviado un 8 al final. Entonces le decimos aquí que lo que hicimos fue agregamos un elemento al final del nodo. ¿Ok? Bueno, y dijimos que tenemos ahorita los dos elementos, 5 y 8 creados. ¿Sí? Ahora le decimos que queremos adicionar otro elemento, pero siempre al frente. Entonces mire qué va a hacer aquí. Ese punto add al front, le vamos a decir, espérame, otro cambio, add front, y le vamos a mandar un 9 para que veamos en dónde va a quedar. Ahora aquí le hemos dicho básicamente que agregamos otro elemento al frente
del nodo. Mire la sucesión que estamos usando. Entonces ahí ya le dijimos que creara uno al frente. ¿Qué necesitamos ahora? Pues ver nuestra lista, ¿verdad? Y para eso usamos el método sprintList que teníamos acá. ¿Qué le mando? Nada, porque ya le mandaron los valores y las demás llamadas, invocaciones ahí. Y entonces aquí está. ¿Qué vamos a hacer con esta línea? Imprimimos la lista de nodos. Ok. Bueno, está creada toda. Hemos mandado dos valores. Recuérdense el orden, lo voy a dejar aquí abajo para que lo veamos. 5, 8, 9. En ese orden los estamos metiendo, si ustedes quieren verlo así. Pero él fue a ejecutar 9, 5, 8. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué hicimos? Creamos primero el 5. Ok, está bien. Hicimos primero el 5, lo mandamos al frente. Después le dijimos que creábamos el 8. Creamos el valor 8, nodo 8. Entonces nuestra lista era 5, 8. Pero después le dijimos que creábamos otro nodo con el valor 9. Entonces, ¿qué hizo este? Se fue a anteponer y fue a poner el 9, llamando a cada una de ellas. ¿Qué pasaría si nosotros adicionamos ahorita aquí otro? S add.add end end y le pusiéramos un 1. ¿Mm? Ejecutamos. Perdón. S add end. Aquí. Es que tengo doble add. Me puso doble add. Perdonen. Aquí está. Miren. Voy insertando más, pues, ¿verdad? Y puedo ir insertando más, pues, ¿verdad? Entonces estoy pudiendo poner más elementos en el nodo también. Tenemos la eliminación también acá creada. Podemos llamar también a delete node, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos eliminar un nodo, pues, ¿verdad? Entonces si ustedes se dan cuenta acá yo ya les di también el agregar elementos, eliminar elementos, el método obtener el último, les di también, o sea, aquí hice ya un mix de toda. No la estoy utilizando toda, pero aquí yo ya les di el chivo de todo un proceso de uso de lista enlazada. Básicamente es todo el proceso de una lista enlazada la que ustedes están visualizando en este momento acá, pues, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo podemos meter los valores y podemos eliminar valores, imprimir valores, obtener el último nodo, saber cuál es el último nodo, eliminar el nodo, saber cuál es la lista, ¿verdad? Crear la lista, inicializar la lista y hoy toda quedó en una clase. Solo Node queda como la elaboración del nodo, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, Node no es la lista, ¿sí? Es solo el nodo. Lo que estábamos viendo en el PowerPoint en la presentación, solamente es el nodo, como lo hicimos en el otro ejercicio. Solo creo el nodo, pero no se enlaza. No enlaza, no sabe que tiene que ir a otro. Sí sabe que tiene un next, pero su valor es null. Entonces él mismo es un nodo vacío. O sea, es un nodo con una carga, pero no tiene un siguiente. Entonces él se queda solito. Al momento en que creamos la clase linked, que empieza en la línea 7, ya empiezo yo a enlazar todos los nodos que se crean con la clase node. O sea, la clase linked, cada vez que trae un elemento nuevo, abre la clase node y hace el nuevo y le carga su next y le carga su data, ¿verdad? Hace la carga del valor. Los valores acá, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser los valores que ustedes necesitan enviar. No hay problema con los valores que ustedes quieran enviar, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos estar trabajando con listas enlazadas, ¿sí? Así es que hoy ese es el final de la clase número 12. Como dijo Steve Jobs, todos en este mundo deberían aprender a programar porque te enseña a pensar Steve Jobs, ¿verdad? Todos podemos programar. Antes de abrirles micrófonos, si tengan alguna duda, solo voy a presentar cuál es la tarea de esta clase. La tarea número 11 es con el uso de listas anidadas. Ok, leamos qué tenemos que hacer. Dice ejercicio número 16. Haremos un programa para un cine de un pueblo pequeño. Nos solicitan hacer una aplicación para controlar las personas de una cola de un cine en el estreno de una película. Un conjunto de personas esperan la cola para sacar una entrada.
Tendremos que calcular la entrada según la edad de las personas, mínimo 5 años, o sea que se permiten niños desde 5 años. La edad de las personas se genera aleatoriamente entre 5 y 60 años. ¿Cómo vas a llenar tu lista entonces? Con un random, ¿verdad? Que dé de 5 a 60. Te recomiendo realizar un método para generar personas en la cola. Trata de generar entonces un método aparte para hacer tu funcionalidad de la carga. Al final deberemos mostrar la cantidad total recaudada. El número de personas de la cola se elige al azar entre 0 y 50. Vamos a tener 50 nodos. Recuerda que al final la lista debe quedar vacía. Una vez que una persona paga su entrada, ya no está en la cola. Debes irlos eliminando para poder ir haciendo su cálculo. Entonces, ¿cuál es tu rúbrica? Tu rúbrica pues es que vas a tener que de la edad de entre 5 y 10 años pagan 5, entre 11 y 17 años pagan 25 y mayores de 18 años pagan 35. ¿Qué resultado debe dar tu programa? Tu programa va a tener que dar que las personas fueron elegidas al azar entre 0 y 50. No siempre va a dar el mismo resultado. No es que tengas que usar 50 nodos siempre. Puede que esta función solo haya tenido 15 personas en la cola, porque ese es aleatorio, ¿verdad? Puede que la próxima vez tenga 10, ¿verdad? Y si tiene 10, de esos 10 vas a tener que definir cuántos eran entre 5 y 10, entre 11 y 17 y mayores de 18. Vas a tener que decir, habían 5 de entre 5 y 10 años y eso sumó 5 por 5, 25. Hubieron 10, perdón, 11, hubieron 10 personas entre 11 y 17 años, eso te suma 250. Y hubo solo uno de 18 años o más, te dio que ese tenía 35 y haces la sumatoria y lo despliegas en pantalla. Entonces vas a decir cuántos habían por cada rango de edad y vas a decir cuánto representa de dinero y cuánto tuvieron de taquilla para esa función. Entonces, esa es la tarea con listas anidadas para esta clase. Así es que voy a cerrar la grabación y tú me puedes preguntar cualquier cosa acá. Ya sabes que las tareas se envían a juanpajic@rdiotechnology.net. Ahí envías tu tarea de este ejercicio número 16.